¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, algo invisible te impide avanzar? Que los mismos problemas que atormentaron a tus padres y abuelos ahora pesan sobre tu vida como una sombra que nunca se disipa. Y si te dijera que existe una fuerza espiritual oculta que puede estar operando en tu contra, arrastrándote hacia el mismo destino trágico de tus antepasados, pero que hoy mismo puedes descubrir si eres víctima de ella, y lo más importante, cómo romper su poder sobre ti para siempre. La Biblia nos revela que muchas personas viven atrapadas en ciclos de destrucción que no comenzaron con ellas, sino que han sido heredados de generaciones anteriores. Ruina, enfermedades, fracasos, cadenas de pecado que parecen inquebrantables. Es posible que algo en el mundo espiritual esté afectando tu destino sin que te des cuenta. En este estudio vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir la verdad sobre las maldiciones hereditarias. Exploraremos pasajes bíblicos clave. Veremos ejemplos de cómo estas maldiciones han operado en la historia. Y lo más importante, aprenderemos cómo Cristo nos ha dado la autoridad para romperlas y caminar en libertad. Este conocimiento es crucial para tu vida. Puede ser la respuesta que has estado buscando, la clave que desbloquea una nueva temporada de bendición y restauración en tu familia. Al final de este video, entenderás si realmente estás bajo una maldición hereditaria y recibirás herramientas espirituales poderosas para anular su efecto de una vez por todas. Antes de comenzar, quiero que dejes un comentario con la frase: "En Cristo soy libre". Este simple acto es un compromiso de fe y una declaración en el mundo espiritual. Y además, al dar me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar viviendo bajo cadenas sin saberlo. Ahora prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar el rumbo de tu vida y de tu descendencia para siempre. Vamos a empezar. Desde tiempos antiguos, la Biblia nos advierte sobre las consecuencias que pueden pasar de generación en generación. En Éxodo 25 Dios dice: "Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen". Este versículo ha sido fuente de muchas interpretaciones, pero lo cierto es que nos revela una verdad espiritual profunda. Los pecados y patrones destructivos de una familia pueden transmitirse no solo en la educación o en el ambiente donde se crece, sino en el ámbito espiritual. Observa tu linaje familiar. Hay patrones que se repiten. Tal vez en tu familia ha habido generaciones de divorcios, ruina financiera, enfermedades inexplicables, adicciones o conflictos que parecen no tener fin. Estos no son meros accidentes o mala suerte. En muchos casos, pueden ser evidencia de una maldición hereditaria en acción. Miremos la historia de la familia del rey David. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, sus errores trajeron consecuencias a su descendencia. Su pecado con Betsabé abrió una puerta espiritual, y lo que siguió fue una cadena de tragedias. La rebelión de su hijo Absalón, la violación de Tamar, la muerte de varios de sus hijos en circunstancias trágicas. Lo que David hizo en secreto tuvo repercusiones visibles en las generaciones futuras. Pero aquí viene la buena noticia. Aunque las maldiciones pueden ser transmitidas, también pueden ser cortadas. Dios no nos deja sin salida. Él nos ofrece una solución, un poder capaz de romper cualquier cadena generacional. Jesús vino para librarnos de la opresión del enemigo. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No importa cuál sea la carga que heredaste de tu familia, Jesús ya pagó el precio para que seas libre.
Lo que el enemigo ha usado para mantenerte atado puede ser deshecho en el nombre de Jesús. La clave es identificar si hay una maldición operando en tu vida y aplicar los principios de la palabra para quebrarla. En los siguientes tópicos vamos a descubrir las señales de una maldición hereditaria y las armas espirituales que Dios nos ha dado para anular su efecto sobre nosotros y nuestra descendencia. Las maldiciones generacionales no siempre se manifiestan de manera obvia. A menudo trabajan en la sombra, repitiendo patrones de dolor y fracaso sin que la persona afectada se dé cuenta de su origen. Sin embargo, la Biblia nos da señales claras que nos ayudan a discernir si estamos bajo el efecto de una maldición hereditaria. 1. Cadenas de pecado repetitivo. Uno de los signos más evidentes es cuando un pecado o comportamiento destructivo se repite en varias generaciones. Por ejemplo, si tu abuelo fue alcohólico, tu padre también y ahora tú luchas con lo mismo, es posible que haya una atadura espiritual en acción. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Las maldiciones suelen manifestarse en patrones de adicción, infidelidad, violencia doméstica o comportamientos destructivos que parecen transmitirse como una herencia maldita. 2. Enfermedades recurrentes en la familia. En la Biblia, algunas enfermedades se consideraban resultado de maldiciones. Deuteronomio 28:60. Si en tu familia hay un historial de enfermedades que afectan a generación tras generación, podría ser una señal de un ciclo que necesita ser roto. 3. Ruina financiera y falta constante. Tu familia ha sufrido pérdidas económicas repetitivas. Parece que cada vez que logran salir adelante, algo ocurre que los hace retroceder. Malaquías 3:9. Habla de una nación que estaba bajo maldición, debido a su desobediencia en el área financiera. Si ves que la pobreza o la ruina persiguen a tu familia, es momento de examinar si hay una raíz espiritual detrás. 4. Fracaso matrimonial y destrucción familiar. Si en tu familia hay divorcios en todas las generaciones, problemas graves en los matrimonios o dificultades para formar una familia estable, esto puede ser más que una simple coincidencia. La Biblia nos habla de cómo el enemigo busca destruir la unidad familiar, Juan 10:10, y muchas veces usa maldiciones generacionales para lograrlo. 5. Sueños y opresión espiritual. Muchas personas que viven bajo maldiciones hereditarias experimentan ataques espirituales en sueños, pesadillas recurrentes con serpientes, sombras o persecuciones. También pueden sentir una opresión constante, como si algo invisible los impidiera avanzar. Efesios 6:12. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Si alguna de estas señales se manifiesta en tu vida, no es casualidad. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado el poder para romper toda maldición y caminar en libertad. En el siguiente tópico, veremos cómo se originan estas maldiciones y qué puertas debemos cerrar para que el enemigo no tenga acceso a nuestras vidas. Las maldiciones generacionales no ocurren por casualidad. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo ciertos pecados y desobediencias pueden traer consecuencias sobre la descendencia. Estas maldiciones pueden tener distintos orígenes, y comprenderlos es clave para poder romperlas y vivir en libertad. 1. Desobediencia a los mandamientos de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. En Éxodo 25:6, Dios dice:
Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Esto significa que cuando una generación elige alejarse de Dios y vivir en pecado, las consecuencias pueden recaer sobre sus descendientes. Pero también muestra la misericordia de Dios. Si una familia elige seguirlo, su bendición se extiende a las generaciones futuras. 2. Pactos ocultos y prácticas espirituales prohibidas. Muchas maldiciones vienen de prácticas que las generaciones anteriores realizaron sin saber el daño que estaban causando. La Biblia advierte fuertemente contra la idolatría, la brujería, la adivinación y cualquier conexión con el ocultismo. Deuteronomio 18, 10, 12 nos dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Si en tu familia hubo prácticas de espiritismo, invocaciones, pactos con entidades malignas o incluso dedicaciones a dioses falsos, esas puertas espirituales pueden haber dejado una maldición sobre la descendencia. 3. Malas declaraciones y palabras de maldición. Las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchos han crecido bajo declaraciones negativas como: nunca vas a salir adelante, eres un fracaso como tu padre, en esta familia todos mueren jóvenes. Cuando estas palabras se creen y aceptan, pueden convertirse en decretos espirituales que afectan generaciones. Hay personas que viven bajo maldiciones habladas sin darse cuenta de que sus propias palabras o las de sus antepasados los han atado. 4. Injusticias y pecados contra otros. Dios es un Dios de justicia, y cuando alguien comete un pecado grave contra otros, eso puede traer juicio sobre su descendencia. La Biblia menciona casos donde la sangre inocente derramada clama por justicia. Génesis 4:10. En 2 Samuel 21, hubo hambre en la tierra porque Saúl había matado a los gabaonitas injustamente, y Dios requirió justicia para que la maldición sobre Israel fuera levantada. Si hubo injusticias graves en tu linaje, como fraudes, asesinatos, abusos o traiciones, esto puede haber generado una maldición sobre la descendencia hasta que sea confesado y llevado a la cruz de Cristo. 5. Objetos malditos o posesiones contaminadas. En ocasiones, la maldición puede entrar a una familia a través de objetos que tienen una carga espiritual negativa. La Biblia dice en Deuteronomio 7:26, No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás, y la abominarás, porque es anátema. Estos pueden ser amuletos, estatuas de dioses falsos, libros de ocultismo, objetos dedicados a rituales o incluso antigüedades con historia desconocida. Tener estas cosas en el hogar puede abrir puertas a la opresión espiritual sin que la persona lo sepa. Ahora que entendemos de dónde pueden venir las maldiciones generacionales, el siguiente paso es aprender cómo identificarlas en nuestra propia vida y cómo romperlas con el poder de Dios. Muchas personas viven años sin darse cuenta de que hay un patrón repetitivo en su vida que no es normal, sino una señal de una maldición generacional. A veces, estos patrones parecen coincidencias o mala suerte, pero en realidad pueden ser una evidencia espiritual de que hay algo más profundo operando en su linaje. Veamos algunas señales que pueden indicar que una maldición generacional está activa en tu vida o en tu familia. 1. Ciclos repetitivos de fracaso y pobreza.
¿Has notado que en tu familia, generación tras generación, hay patrones de ruina financiera? Puede ser que todos tengan problemas económicos constantes, negocios que fracasan, deudas interminables o una incapacidad para administrar el dinero correctamente. La Biblia dice en Deuteronomio 28, 17, 18, «Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas». Esto es una señal de que la desobediencia puede traer maldición en el área económica. Si ves que tu familia ha estado atrapada en un ciclo de pobreza por generaciones, puede ser una maldición hereditaria que debe ser rota. 2. Enfermedades recurrentes en la familia. Si una enfermedad específica ha afectado a tu familia durante generaciones, por ejemplo, cáncer, diabetes, problemas cardíacos o enfermedades mentales, esto puede ser más que un problema genético. Podría haber una raíz espiritual detrás de ello. En Éxodo 15:26, Dios promete salud a quienes le obedecen. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si hay enfermedades en tu familia que parecen no tener explicación y se repiten en cada generación, es posible que haya una maldición que deba ser identificada y rota en oración. 3. Divorcios y conflictos familiares continuos. Algunas familias tienen patrones de divorcio, infidelidad, abuso o conflictos que parecen nunca terminar. Desde los abuelos hasta los padres y los hijos, las relaciones siempre terminan en separación o en peleas constantes. Malaquías 2:16 dice, «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio». Si el matrimonio y la unidad familiar parecen ser imposibles en tu linaje, es probable que haya una maldición en esta área. 4. Muertes prematuras y accidentes inexplicables. Si en tu familia ha habido muertes repentinas, accidentes extraños o tragedias que se repiten de generación en generación, esto no es algo normal. La Biblia menciona que la muerte puede entrar en una familia a causa de maldiciones. Salmos 91:16 nos da una promesa. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Dios desea que vivamos vidas largas y bendecidas. Si hay un patrón de muerte prematura o accidentes trágicos en tu linaje, es posible que haya una influencia espiritual negativa que necesita ser quebrantada. 5. Ataduras espirituales y opresión demoníaca. ¿Sientes que hay una oscuridad en tu familia que no puedes explicar? ¿Has experimentado ataques espirituales, pesadillas recurrentes, presencias extrañas en tu casa o has sentido una opresión que no desaparece? Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La opresión espiritual puede ser un síntoma de puertas abiertas en tu familia a través de pactos ocultos, brujería o pecados no confesados de generaciones pasadas. 6. Adicciones y comportamientos destructivos. En tu familia hay patrones de alcoholismo, drogadicción, violencia o conductas autodestructivas que se repiten en cada generación. Puede ser una señal de una maldición hereditaria. La Biblia nos dice en Juan 8:36, «Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». Dios no quiere que vivamos bajo esclavitud. Si estos patrones están presentes en tu linaje, es momento de pedir liberación.
Si al leer esto has identificado una o varias señales en tu familia, no temas. Dios tiene el poder para romper cualquier maldición generacional y traer restauración a tu vida. En el siguiente bloque exploraremos cómo romper estos ciclos con el poder de la palabra de Dios y la oración. Reconocer que hay una maldición en tu vida o en tu familia es el primer paso. Pero ahora viene lo más importante: aprender a romper estos ciclos y caminar en la libertad que Dios te ha prometido. La Biblia nos enseña que Jesucristo llevó sobre sí todas las maldiciones en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto significa que a través de su sacrificio tenemos el poder para romper con toda atadura del pasado. Pero ¿cómo hacerlo en la práctica? Veamos los pasos que debes seguir. 1. Arrepiéntete y rompe el pacto con el pecado. Toda maldición entra a través del pecado, ya sea nuestro o de nuestros antepasados. La Biblia dice en Éxodo 25, que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso, el primer paso para romper una maldición generacional es confesar los pecados, tanto los tuyos como los de tu linaje familiar. Oración de arrepentimiento. Señor, reconozco que he pecado y que mis antepasados también han abierto puertas al enemigo. Hoy me arrepiento y pido tu perdón. Renuncio a toda iniquidad y a todo pecado que haya dado lugar a una maldición en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre y recibo tu perdón. Amén. Cuando confiesas los pecados, cortas la legalidad que el enemigo tenía para seguir operando en tu vida. 2. Rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Después de arrepentirte, debes declarar con tu boca que toda maldición es rota. Jesús nos dio autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oración para romper maldiciones. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio y corto toda maldición generacional que ha estado operando en mi vida y en mi familia. Cancelo toda obra de oscuridad y declaro que el poder de Cristo me hace libre. Rompo todo ciclo de enfermedad, fracaso, pobreza, divorcio, muerte prematura y opresión espiritual. Desde este momento, mi linaje es lavado con la sangre de Jesús y caminamos en su bendición. Amén. Cuando declaras esto con fe, estás ejerciendo tu autoridad en Cristo para anular toda obra del enemigo. 3. Renuncia a toda atadura con el pasado. A veces, las maldiciones están relacionadas con pactos ocultos, objetos malditos o prácticas que nos atan sin que nos demos cuenta. Puede ser que en tu familia haya habido prácticas de ocultismo, brujería, idolatría o incluso maldiciones pronunciadas por palabras negativas. Deuteronomio 7:26 advierte: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Si tienes objetos en tu casa que fueron usados en prácticas ocultas, amuletos, imágenes de culto a otros dioses, libros de esoterismo o cualquier cosa que pueda tener una conexión con el reino de las tinieblas, deshazte de ello. Renuncia también a toda palabra maldita que haya sido pronunciada sobre ti. Si alguien te dijo que nunca serías feliz, que morirías joven, que serías pobre o enfermo, rompe esas palabras con la autoridad de Cristo. Oración para renunciar a ataduras. En el nombre de Jesús, renuncio a toda palabra negativa o maldición hablada sobre mi vida.
Declaro que soy una nueva creación en Cristo y que mi identidad está en Él. Rechazo todo pacto con la oscuridad y solo me someto a la voluntad de Dios. Amén. 4. Llénate de la palabra de Dios y camina en obediencia, romper una maldición. No es solo cuestión de orar una vez y ya. Es un proceso de transformación en el que debes renovar tu mente con la palabra de Dios y caminar en obediencia. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando vives de acuerdo con la palabra, las bendiciones de Dios comienzan a manifestarse en tu vida. No basta con cortar la maldición. Ahora debes llenar ese vacío con la presencia de Dios, la oración y la obediencia. 5. Declara bendición sobre tu vida y tu familia. Después de romper con el pasado, es momento de llenar tu vida de bendición. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Declara todos los días que eres bendecido, que tu familia es libre, que la enfermedad no tiene poder sobre ti y que la prosperidad de Dios te acompaña. Declaración de bendición. En el nombre de Jesús, declaro que soy bendecido, sano, próspero y lleno de la paz de Dios. Mi familia es restaurada y vivimos bajo la gracia del Señor. Todo ciclo de maldición ha sido roto y ahora caminamos en las promesas de Dios. Amén. Si has seguido estos pasos con fe, puedes estar seguro de que la obra de Dios está en marcha en tu vida. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo mantener tu libertad y proteger tu linaje de futuras maldiciones. Ahora que has roto con las maldiciones generacionales y has declarado bendición sobre tu vida, el siguiente paso es mantener tu libertad en Cristo. Muchas personas experimentan liberación, pero con el tiempo vuelven a caer en los mismos patrones porque no toman las precauciones necesarias para blindar su vida espiritual. Jesús nos advirtió en Mateo 12:43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto significa que la verdadera libertad no es solo expulsar lo malo, sino llenar tu vida con la presencia de Dios. Si tu casa espiritual queda vacía, el enemigo intentará volver con más fuerza. Veamos cómo puedes proteger tu linaje y caminar en victoria. 1. Desarrolla una vida de oración constante. La oración es tu conexión directa con Dios y tu mayor arma de protección. No es algo que debes hacer solo cuando tienes problemas. Debe ser un hábito diario. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Haz un compromiso con Dios de orar todos los días. No necesitas hacerlo con palabras rebuscadas. Simplemente háblale con sinceridad. Busca su presencia y cúbrete con su protección. Oración diaria de protección. Señor, te entrego este día y te pido que me protejas de toda obra del enemigo. Cúbreme con tu sangre y guía mis pasos. Que mi hogar sea un lugar donde tu presencia habite y donde las tinieblas no tengan acceso. En el nombre de Jesús. Amén. 2. Permanece en la palabra de Dios. La Biblia es la luz que te guiará por el camino correcto y te protegerá de caer en trampas espirituales. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Lee la palabra todos los días, aunque sea un capítulo. Medita en lo que Dios te dice y aplícalo en tu vida. Si quieres romper ciclos generacionales, debes renovar tu mente con la verdad de Dios y no dejarte llevar por las tradiciones humanas o las emociones. 3. Sé intencional en cambiar tus hábitos y mentalidad. Las maldiciones generacionales no solo afectan el área espiritual, sino también la manera en que pensamos y actuamos. Muchas veces, lo que creemos que es normal en nuestra familia es, en realidad, un patrón destructivo que se ha repetido por generaciones. Ejemplos de esto pueden ser familias donde el divorcio se repite generación tras generación, ciclos de pobreza donde siempre hay escasez, enfermedades hereditarias que se ven como inevitables, padrón de abusos y relaciones tóxicas. Romper una maldición también significa tomar decisiones conscientes de cambiar tu manera de vivir. Si tu familia siempre ha vivido en deudas, decide aprender sobre finanzas y manejar bien tu dinero. Si vienes de un linaje de relaciones rotas, comprométete a trabajar en tu matrimonio y en la comunicación. Si hay enfermedades hereditarias, cuida tu salud y confía en la sanidad de Dios. No puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Dios ya rompió la maldición en lo espiritual, pero tú debes hacer tu parte en lo natural. 4. Aléjate de la contaminación espiritual. Muchas veces, las maldiciones vuelven porque seguimos expuestos a ambientes y prácticas que abren puertas al enemigo. 2 Corintios 6:14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuidado con lo que consumes. La música, las películas, los libros y el contenido que consumes pueden influir en tu vida espiritual. Si alimentas tu mente con cosas que promueven la violencia, la inmoralidad o lo oculto, estás abriendo una puerta para que la maldición regrese. Evita lugares y amistades que te alejan de Dios. Si tienes amistades que constantemente te llevan al pecado, o ambientes donde se practican cosas contrarias a la voluntad de Dios, necesitas tomar distancia. Cuidado con la idolatría y las prácticas ocultistas. Asegúrate de no caer en costumbres que parecen inofensivas, pero que tienen raíces espirituales peligrosas, como la consulta de horóscopos, la lectura de cartas, limpias energéticas o rituales que no están alineados con la palabra de Dios. 5. Declara bendición sobre tu familia y tus generaciones futuras. No basta con romper una maldición. Ahora debes establecer un legado de bendición para las generaciones que vendrán después de ti. Dios quiere que tu linaje sea un linaje de bendición. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ora por tus hijos y declara que ellos caminarán en los caminos del Señor. Bendice tu hogar todos los días con palabras de vida. Comparte tu testimonio con tu familia para que ellos también puedan conocer la verdad y ser libres. Enséñales a tus hijos la importancia de vivir en obediencia a Dios. Declaración de bendición. Declaro en el nombre de Jesús que mi familia y mi linaje son bendecidos. Toda maldición ha sido cancelada y ahora caminamos en la luz de Cristo. Nuestros hijos y las generaciones futuras conocerán a Dios y vivirán en su propósito. Habrá paz, prosperidad y gozo en nuestro hogar. Amén. Conclusión. Tu vida está en las manos de Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Estás dando pasos de fe para romper con todo ciclo de maldición y caminar en la bendición de Dios. Recuerda que Dios es fiel y cumplirá sus promesas en tu vida. Si permaneces firme en oración, obediencia y fe, verás cómo tu vida y la de tu familia son transformadas. No vuelvas atrás. Llénate de la palabra. Protege tu vida espiritual.
declara bendición sobre tu linaje. Ahora dime, ¿sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje? ¿Qué pasos vas a tomar para proteger tu libertad en Cristo? Escribe en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y te guíe en este nuevo caminar. Nos vemos en el próximo estudio.
you